Hoy vamos a tener una devaluación. El gobierno lo intenta disfrazar, decir que en realidad va a haber bandas cambiarias, que esto no sucede, que el dólar no se va a ir. Y efectivamente puede pasar, y ya les adelanto algunas de las cosas de hoy, puede pasar que el dólar hoy oficial no toque los 1.400. La verdad que no lo sabemos, simplemente sabemos que hay una banda establecida obligatoria entre 1.000 y 1.400. ¿Pero por qué sabemos que hay una devaluación? Porque la devaluación es de hecho. Porque cuando un gobierno en la Argentina dice, le pongo un techo oficial al dólar que estaba en 1.097 y se lo pongo en 1.400, los precios se van a 1.400. Entonces la devaluación es de hecho, la devaluación es en tu bolsillo y hoy somos todos más pobres que el viernes porque el gobierno le dijo a los que deciden cuánto cuesta nuestra vida que nos pueden cobrar un 30% más. Entonces nosotros, hoy, nuestro salario vale menos. Ese es el primer dato que tienen que tener para entender lo que está pasando hoy. Hoy nuestro salario vale menos. El segundo dato, y la segunda reflexión que hay que hacer hoy, es que el plan económico del gobierno, o por lo menos el que dicen que era el plan económico del gobierno, dicen ellos, fracasó. ¿Por qué fracasó? ¿Qué es lo que decía el gobierno? Que si no emitía un solo peso, o sea, si no imprimía billetes, y si no gastaba en nada, como le llaman a reducir el déficit, la cosa se solucionaba sola y no iba a haber más inflación, se iban a acumular reservas y el país iba a salir adelante. Bueno, no pasó. No pasó. El gobierno dice que no imprimió un solo billete. El gobierno dice que tuvo superávit. Digo siempre dice porque el gobierno imprimió billetes y además este superávit es producto de no gastar en nada, de frenar la obra pública, de ajustar a los jubilados, etc. Bueno, pero efectivamente tiene un cosito que le dice que tiene superávit. Y no funcionó. No funcionó. Volvió a subir la inflación. El viernes pasado, ahora voy a mostrar un montón de archivos de esto, ¿no? Pero como primera reflexión. El viernes, además de tener el anuncio con el FMI, tuvimos el número de inflación, 3,7. Y todavía no habían aplicado la devaluación esta. 3,7. 5,9 en alimentos. Se aumentó la comida. Muy fuerte. No acumularon reservas. De hecho, si tuvieran reservas, si tuvieran dólares, no estarían yendo a pedir dólares. ¿Vieron que Milei dice lo que van a faltar son pesos? Bueno, si faltaran pesos, tenés una máquina que imprime pesos. Podés imprimirlos. No faltan pesos, faltan dólares. Y faltan dólares porque este gobierno, que tenía la posibilidad de acumular dólares, ¿por qué? Porque gracias a las exportaciones energéticas de Vaca Muerta, equilibró la balanza comercial en materia de energía, y gracias al blanqueo le habían entrado un montón de dólares, no los acumuló, decidió regalarlos, y hoy las reservas están mucho más negativas que el año pasado. Por ende, este modelo que dice Milei que es exitoso, es un fracaso. Y ante ese fracaso es que tienen que salir a endeudar más al país. Si esto fuera tan exitoso, ¿por qué necesitas ir al FMI? Los países exitosos no recurren al FMI. Miren la lista de países que recurren al FMI, no son precisamente países exitosos, son países en problemas. Si recurrimos al FMI es que somos un país en problemas. Los problemas son evidentes. La falta de dólar vos podés decir, yo no la siento, es asintomática para mi vida. Ahora, llevamos 15 meses consecutivos de caída de consumo. Tenemos la industria a la mitad de su capacidad instalada. Tenemos los salarios que bajaron. Tenemos el desempleo que subió. Tenemos más pobres, tenemos más indigentes. O sea, el modelo Milei fracasó. Y ante ese fracaso, en un año electoral, tiene que ir al FMI porque si no pierde las elecciones. ¿Y qué le garantiza el FMI con esto? 6 meses más de bicicleta financiera. Yo hablé el fin de semana con gente del mundo financiero, porque todos, viste que la pregunta de estos días es ¿cuánto va a estar el dólar el lunes? ¿Cuánto va a estar el dólar?
Está bien, es una pregunta. Entonces uno podría decir, el dólar se va a ir automáticamente el oficial a 1400, al tope de la banda. Y me decían en el mundo financiero, mira, no sabemos, porque puede ser que sí, puede que no, pero nosotros no vamos a comprar dólares, nosotros vamos a vender dólares. Digo, ¿por qué? Me dice, porque me acaban de decir que tengo otros 6 meses por delante de bicicleta financiera con dólares garantizados. Voy a decir, hijo de puta, estás haciendo bicicleta financiera. Digo, salgan de esa cuestión de ética y de buenos y malos para el análisis. Después cada uno tiene su ética y lo que está dispuesto a hacer o lo que no. Ahora, los tipos que se dedican a esto, lo que vieron el viernes es, yo tengo 6 meses más por delante de bicicleta financiera para hacer carry trade. Porque el gobierno me volvió a poner una tablita del 1%. El gobierno, hoy hay una licitación importante y vamos a ver qué tasa les da. Y si entre esa tablita y la tasa que les da el gobierno hay una diferencia, van a vender dólares para volver a acumular masa de pesos a la tasa de interés que les va a dar el gobierno. Y cuando termine esta nueva rueda de bicicleta financiera, irse con estos dólares que está mandando el FMI. Entonces lo que me decían es, nosotros entramos en una nueva... ¿Hasta cuándo? Hasta octubre más o menos. En octubre vemos, depende cómo le vayan las elecciones al gobierno. Entonces el gobierno con esto compró tiempo. Porque si efectivamente los que mueven el amperímetro, que no sos vos, no soy yo, sino que son los grandes volúmenes, deciden, continúo con esta bicicleta que no es timba. Siempre acuérdense, la bicicleta financiera no es timba. Timba es cuando vos podés perder. Timba es cuando vas al casino y sale el cero y bueno, perdieron todos. Esto es un negocio redondo con garantía estatal. Y no hay política más estatista. Ayer lo escuchaba Felipe Piña, muy interesante, que decía, los tipos más estatistas son los liberales, porque no hay nada más estatista que pedir deuda. No hay nada más estatista que pedir deuda con el Estado como aval en nombre de todo el resto que somos privados. Bueno, lo acaba de hacer el gobierno con unos números estrafalarios que ahora les voy a mostrar. Pero es una apuesta, y es una apuesta que le puede salir bien. Porque a pesar, repito, que la devaluación va a ser de hecho, que la inflación va a subir, si logra en los próximos meses que no suba tanto, encaminarla, que los dólares financieros estén tranquilos y que todo esto más o menos ande mientras siguen haciendo un negocio los amigos de Caputo, bueno, puede llegar en buenos términos a las elecciones. Esto es un negoción. Negoción. Simplemente, ahora me iba a meter más en detalle, pero para que entiendan el nivel de negocio que van a hacer con esto. El gobierno estableció una banda, vamos a hablar bastante de eso y lo van a escuchar, entre 1.000 y 1.400 pesos, en la cual si el dólar se va muy para abajo, el gobierno sale a comprar dólares para subirle el precio, y si el dólar se va muy para arriba, el gobierno sale a vender dólares para bajarle el precio. El famoso oferta y demanda, etc. Bueno, si fuera solamente eso, habría reglas claras. Ahora, el gobierno se reservó también la potestad de que si en el medio de la banda a ellos se les ocurre intervenir, también van a intervenir. Entonces, si un día Caputo se levanta y dice a 1.200 no me gusta, lo quiero a 1.300, sale a comprar. Y si un día está en 1.300 y no le gusta y lo quiere bajar a 250, sale a vender. Los que sepan cuándo Caputo va a comprar y cuándo va a vender, van a hacer un negocio diario fenomenal. Es fácil de entender. Si vos tenés posibilidad de comprar dólares a 1.200, y sabés que el gobierno va a salir a subir el dólar, comprás a 1.200, esperás que suba y lo vendés en el momento que sube. Y si además de saber que ese día lo va a hacer subir, al otro día lo va a hacer bajar, cuando baja al otro día volvés a comprar. Y compraste de vuelta dólares. Y si sabés cuándo el gobierno lo va a... Y así, todos los días, van a poder hacer negocio, que repito, no es timba si tenés información. El problema es que la información la va a tener Caputo, su socio, presidente del Banco Central, Bausili, y no la vas a tener ni vos, ni yo, ni el resto de los mortales. Entonces, en resumen, y ahora vamos a meternos, acá hubo una devaluación, acá hubo 6 meses de bicicleta financiera garantizadas con la guita del FMI por delante, y va a haber ajuste. Y va a haber ajuste.
Ahora les voy a mostrar, porque ayer nos tomamos el trabajo de hacerlo, les voy a mostrar qué dice el documento del FMI, qué dice el documento del FMI en cada uno de estos puntos donde te muestran que van a ajustar, que van a hacer una reforma del sistema jubilatorio, que quieren cambiar la distribución del ingreso, que van a hacer una reforma de los subsidios energéticos, por ende van a aumentar las tarifas, que quieren acelerar la venta de empresas públicas a través de privatizaciones. Todo eso está detallado en el acuerdo con el FMI que ahora les voy a mostrar. Y un dato más, porque van a escuchar en estos días blindaje. Quiero recomendarles la nota de hoy de Javier Sluky, mostrémosla, de nuestro compañero de Economía, porque da un dato fundamental, que es el riesgo a futuro. Dice, entre 2026 y 2029, el FMI inyectará menos de un sexto del total de vencimientos del periodo. ¿Qué significa esto? Vamos al párrafo de la nota. Milei y Caputo salieron a festejar eufóricamente la inmediata salida del cepo, pero lo que no dicen es que su apuesta es muy arriesgada. El enorme desembolso inicial que el FMI realizará para darle al Banco Central un colchón de reservas que necesita, deja al país desprotegido contra los vencimientos que vendrán en los próximos años. Este es el dato. Entre 2026 y 2029 habrá giros del fondo por solo 5.000 millones de dólares, un número que se contrapone con los casi 33.000 millones que la Argentina debe devolver en ese mismo oro pedido. Lo traduzco. ¿Por qué hablamos de blindaje? Porque están descalzados los desembolsos de lo que la Argentina tiene que pagar. Le están dando a Milei y a Caputo todo ahora, y en 2026, que es el año que viene, cuando se patinen estos 15.000 en esta bicicleta que les acabo de contar, no va a haber plata. Y si este es el acuerdo número 23 con el fondo, tendremos que hacer otro acuerdo porque no va a haber plata para pagarles el año que viene. Descalzaron los desembolsos con lo que tenemos que pagar. O sea, y con esto cierro el resumen de inicio, lo que hizo el FMI otra vez es hacerle un aporte de campaña a la derecha de la Argentina. Otra vez. Un aporte grande. Un aporte enorme. Lo hizo con Macri en 2018. Macri perdió las elecciones a pesar de ese aporte de campaña. Y lo hacen otra vez ahora. Y a la misma persona, a Luis Caputo. Ahora les voy a mostrar en unos minutos, pero los 7 años de dictadura no tomaron la cantidad de deuda que tomó Caputo entre Macri y Milei. Es increíble que le presten tanto dinero a este tipo cuando todos sabemos lo que va a hacer. Todos lo sabemos. Bueno, vamos a ir a escucharlo, vamos a repasar tanto los materiales como lo que dice el acuerdo. Vamos a escuchar un poco lo que dijo Luis Caputo, el ministro de Economía, cuando anunció justamente este acuerdo. A ver. Nos estamos convocando esta tarde de viernes para anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En este momento está el board reunido para su aprobación. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a terminar, a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Este fragmento de Caputo es la evidencia del fracaso de su modelo económico. Si hicieron un ajuste y no emitieron, ¿por qué no tienen reservas? Si no gastaron y no emitieron, ¿por qué no tienen un mango y tienen que ir al FMI? Se ve que no funcionaron las 2 fases anteriores. Después Caputo, vamos a volver a ponerlo, vuelve a insistir en que esto no aumenta la deuda. Mirá. La deuda total de Argentina en esta operación no solo no sube, sino que cae. Lo que cambia es la composición de los acreedores. Es decir, cae la deuda intrasector público, la deuda entre el Tesoro y el Banco Central, y sube la deuda con los organismos multilaterales, en este caso
esencialmente con el Fondo Monetario Internacional. No hay una sola persona racional que vos le preguntes, esta nueva deuda con el FMI, ¿baja la deuda total de la Argentina? Y que te diga que sí. No hay una sola. Por el simple hecho de que una parte de esta deuda efectivamente es para volver a pagarle al FMI, la otra parte es, según dice Caputo, para capitalizar el Banco Central, y dice que eso hace bajar la deuda porque hay una deuda intrasector público. Para que se entienda la barbaridad de esto, si vos tenés una caja de ahorro en un banco y otra caja de ahorro en el otro, y le pediste prestado, te pediste prestado a vos mismo, y para cubrir ese préstamo vos mismo, vas y le pedís al tipo de la esquina que tiene una financiera trucha dólares y cubrís tu propia deuda con vos mismo, le debés al tipo de la financiera. No hay forma de que esto dé menos. Pero además, vos te debés a vos mismo en tu propia moneda, en este caso en pesos. Esto le salen a pedir dólares que no tenemos. Entonces, ahora vamos a deber más dólares que no tenemos. Y quiero mostrarles simplemente para que vean la barbaridad. El fin de semana estuve leyendo un fallo, ustedes me dirán por qué haces esto un fin de semana, pero bueno, un fallo de más de 100 páginas de, en su momento, el juez Jorge Patti Ballestero, que tuvo que resolver sobre la toma de deuda que tomó la dictadura. Si esa toma de deuda era legítima o ilegítima. Y resolvió, dijo que no, pero como todos los delitos ya había pasado tanto tiempo, quedó en la nada y le mandó al Congreso una resolución muy larga, tiene más de 100 páginas, donde ahí está todo el detalle de cómo hizo la dictadura para endeudar al país. Y el mecanismo que utilizaba era endeudar YPF. Tomaban deuda en dólares a través de YPF, 423 préstamos le hicieron tomar a YPF los milicos, y esa deuda en dólares después se la cambiaban en pesos al Banco Central. No sé si les suena. Están canjeando deuda en pesos por deuda en dólares ahora. Lo mismo. Y esa megadeuda que tomó la dictadura en 7 años, les muestro el cuadro, la dictadura recibió una deuda externa de 7.800 millones de dólares y devolvió el país con 45.000. Pasó de 7.800 a 45.000 millones de dólares de deuda. La multiplicó por 5. Por 5 la deuda. Y entre otras cosas estatizó la deuda de las empresas privadas. Ahora, estos 7 años de dictadura criminal, que fue para imponer un modelo de valorización financiera, llegó a 45.000 millones de dólares la deuda, endeudando 423 veces a YPF y otros tantos mecanismos. Caputo, entre la deuda que nos metió con Macri y la deuda que nos metió ahora con Milei, ya suma 67.000 millones de dólares. O sea, es una criminalidad económica sin precedentes lo que estamos viviendo. Que un solo tipo, yo sé que no es un solo tipo, Caputo es la cara de un sistema, pero que al mismo tipo, a Caputo, le vuelvan a prestar y nos haya clavado 67.000 millones de dólares de deuda a todos los argentinos. Ni la dictadura tomó tanta deuda en 7 años. Caputo en menos tiempo nos engrampó. Y nos engrampó porque fue impune. Recién les contaba que eso del juez Ballestero lo mandó al Congreso para que el Congreso hiciera algo con eso. Bueno, y no pasó nada. Y con Caputo lo mismo. Con Caputo lo mismo. En 2018 cometieron un delito al tomar la deuda con el FMI, que fue además tomar la deuda sin que hubiera un expediente, sin ingresar la guita al presupuesto para que se pudiera controlar. La guita toda se fugó y terminó impune. Y terminó impune porque la jueza María Eugenia Capuchetti no quiso investigar, pese a que tiene toda la información, y que el Congreso argentino también, que tiene los datos, yo lo vi, digo, para empezar a blanquear las cosas, yo vi en el Congreso una computadora como esta, la diferencia es que no está conectada a Internet, que tiene una base de datos adentro, y esa base de datos tiene las millones de transacciones de toda la fuga del anterior préstamo del FMI que pidió Caputo y que les garantizó a todos sus amigos. ¿Qué hizo el Congreso con eso? Para que no estemos de vuelta en esta situación. Nada. Digo, para que entendamos que no es solo Milei y Caputo. Hay muchas complicidades para que estemos de vuelta enterrados en el FMI y que para un tipo como Caputo pueda decir, esto no es más deuda. Esto no es más deuda. Pongamos la imagen de la deuda, ahora sí.
que esta es la que mostró Caputo el otro día. Desembolsos inmediatos a junio, 16.900 millones, 12.000 del FMI, 3.600 de otros organismos, el repo del Banco Central de 2.000. Desembolsos adicionales, otros 3.500. Desembolsos de libre disponibilidad, 23.100 millones de dólares en este año. A una deuda que ya no podíamos pagar, le sumó otra deuda que no podemos pagar. Todo para negocios, ¿eh? Todo para negocios. Ya vimos esto. Pero te lo venden así, como que hoy es un día de liberación porque se termina el cepo. Mirá. También nos va a permitir, a partir de el lunes, terminar con el cepo cambiario. Ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019. Y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? La última vez que levantaron el cepo así fue con Macri. Terminaron mal. Además de que el cepo no se levanta completo, el fin de semana habrán escuchado a varios economistas y entre ellos a Can Devoto que lo explicó recién. El cepo se levanta efectivamente para las personas físicas, pero las empresas que acumularon durante los años pasados no pueden pasar todo eso a dólares, o por lo menos no lo pueden hacer legalmente. Les van a dar un BOPREAL para eso, que es un bono que ellas pueden comprar en pesos y después les van a dar dólares cuando se venza ese BOPREAL. Y van a poder sí empezar a girar utilidades de lo que hagan ahora. Hoy no solo se termina eso y veremos si funciona el home banking. En principio, los bancos obviamente también van a intentar hacer un negocio con esto y vamos a ver en qué banda ofrecen los bancos en su home banking los dólares y vamos a ver si el home banking funciona. Pero hoy también hay una licitación importante, así lo anunciaba en un tuit Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas. Préstele atención a esto porque está muy vinculado a lo que suceda hoy. Hoy hay una licitación muy importante con opciones vinculadas en Dollar Link, de LECAP, de Boncer Cupón Cero, no importa el detalle. Simplemente lo que vamos a tener que ver hoy es la tasa que ofrece el gobierno. Porque en este nuevo esquema de bandas de 1.000 a 1.400, dijo el gobierno que tiene otra nueva tablita. ¿Cuál es la tablita? Va a ir corriendo esa banda 1%. Si el gobierno ofrece una tasa mayor a ese 1%, esa diferencia es la bicicleta financiera. ¿Por qué? Porque el que compra una letra o un bono o lo que sea con una tasa del, póngale 3%, la inflación fue el 3,7, así que va a ser alta, póngale 3%, sabe que el dólar se va a mover como máximo al 1%. Esa diferencia la va juntando en pesos y cuando quiere sale, se compra los dólares y se va. Eso es el carry trade. Eso es la bicicleta financiera, eso es un negocio garantizado por Caputo y eso es lo que va a terminar pasando. Y eso es lo que va a terminar pasando. Caputo no te lo dice así, sino que te dice que además gracias a esto vienen las inversiones. Mirá. Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento, que va a generar a su vez un mayor superávit. Bueno, lo mismo decían con el RIGI, ¿se acuerdan? Había que votar la ley bases porque iban a llegar inversiones. No llegaron. Ahora en un ratito les voy a mostrar, lo tengo para cuando lo dice mi ley, pero les adelanto que la inversión extranjera directa en la Argentina cayó 60%, comparando el último trimestre de 2024 con el último trimestre de 2023. O sea que en el primer año de mi ley, entre otras cosas, tampoco vinieron las empresas. Ahora te dicen, no venían porque estaba el cepo. En fin. Y después, cuenta Caputo, lo último de Caputo, ¿cuál es el esquema que va a haber hoy, que es este de flotación en bandas? Sí, en bandas, mirá, ponelo. Vamos a ir a un esquema cambiario de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1.000 y una banda superior que va a estar en 1.400.
Sí, las bandas van a ser 1.000, 1.400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente. Bueno, eso es mentira. No va a flotar libremente el mercado. Les vuelvo a repetir que el gobierno dijo que si el dólar se acerca a 1.000, sale a comprar dólares para que suba. Y si el dólar se acerca a 1.400, el gobierno sale a vender dólares para que baje. Pero el gobierno se dejó una coma en todo esto que dice que si en algún momento considera que en el medio de esa banda tiene que intervenir, va a intervenir igual. Entonces ya no hay reglas claras. Porque vos podés decir, yo estoy mirando el dólar. Si llega a cerca de 1.000, el gobierno me dijo que va a salir a comprar. Regla clara. Si el dólar, si se acerca a 1.400, el gobierno me dijo que va a salir a vender. Regla clara. Pero el gobierno también dice si en el medio también puedo intervenir. Ahí ya no hay reglas claras. Entonces, ese es otro negocio como les explicaba hace un rato. Si Caputo te avisa antes cuándo va a intervenir, vas a poder hacer un negocio diario fenomenal. Si hay algún amigo de Caputo escuchando, suerte, te va a ir bárbaro. A todo el resto no, porque no vamos a tener esa información. Y el gobierno dejó abierta esa puerta. Para que se entienda, lo vuelvo a repetir porque se sumó mucha gente. Si el dólar, pónganle esta 1.200, y el gobierno dice, para mí está barato, y sale a comprar, si le avisa a sus amigos primero lo compran a 1.200, y después cuando el gobierno lo sube voluntariamente, lo venden más caro. Si el gobierno después le dice, mirá, lo vamos a hacer mover, entonces al otro día lo vamos a bajar, para tener el título de los diarios que bajó. Bueno, entonces sus amigos ya saben que al otro día lo pueden volver que pueden vender caro y volver a comprar barato. Y así todos los días el gobierno va a poder intervenir como se le cante para ir manejando esto. Es mentira lo que dijo Caputo. Ahí. Vamos ahora a escuchar a Santiago Bausili. Santiago Bausili es el presidente del Banco Central, es el socio de Caputo en su consultora. En la conferencia de prensa incluso contaron que los programas económicos los escribían en la consultora en un momento. Una cosa maravillosa. Pero simplemente para que le conozcan la cara al personaje que es el que ejecuta todo esto. Ponelo. Entonces, lo más importante es, primero en términos de los flujos. En los flujos, hacia adelante, no hay más cepo. Todo lo que es la operación de personas humanas en todas sus operaciones cambiarias no tiene más restricciones. Pueden acceder al mercado de cambios, pueden acceder al mercado de cambios por más de $200, o sea, se elimina el límite de los $200, se elimina la percepción impositiva de la compra de dólares. No existen más las restricciones que tienen que ver con el control de regulaciones, como por ejemplo la 7340, que es la que obliga a ir al banco y volver cuando uno hace una operación con títulos. Se eliminaron los registros, había registros que eliminaban, además de los $200, quiénes podían acceder a esos $200. Si uno había recibido subsidios de servicios públicos, si uno trabajaba en una empresa que había recibido un subsidio durante la época de la pandemia, todas esas listas se eliminan. Entonces, para las personas humanas, el flujo de pesos a dólares queda completamente liberado. Bueno, eso efectivamente es así. Hubo un comunicado, vamos a mostrarlo, que se entendía medio mal el otro día, y por si alguno se quedó con eso lo aclaro, que decía que había un límite de $100. Esto es si vos vas con efectivo a la ventanilla a comprar. Con efectivo a la ventanilla a comprar. Tiene que ver con que no quieren que haya blanqueo, etcétera. De hecho, ahora, si vos comprás por el home banking y después vas a retirar la ventanilla, en teoría te tendrían que dar todo lo que quieras. O sea, si tenés 300 lucas, te podés comprar el equivalente en dólares, 200 y pico de dólares, y podés ir a la ventanilla después y retirarlo en efectivo. Teóricamente, a partir de hoy, eso se puede. Veremos cómo funciona el home banking. Paréntesis, siempre recuerden que este gobierno permitió un blanqueo para narcos, o para cualquiera, digo, pero el año pasado, donde si vos tenías $100.000, no 100.000 pesos, $100.000, y no los que no estaban declarados, los declarabas sin decir de dónde los habías sacado y ya está. Y no te cobraban nada. Ahora, si tenés 100.000 pesos que hiciste con una changa no registrada, no podés ir a comprar $100. Bueno, cosas de este gobierno. Les comparto, antes de meternos a escuchar a Milei, lo que dijo Axel Kicillof. Estuvo en C5N el fin de semana y habló sobre este acuerdo y el resumen que hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A ver.
Esto del préstamo del fondo, para empezar, una estafa piramidal, ¿no? Una criptoestafa nueva, y lo voy a explicar con pocas palabras. Agarremos nada más que la deuda que tenemos con el fondo los próximos 4 años, porque este acuerdo son 20.000 millones de dólares por 4 años. ¿Saben cuánto nos vence entre capital e intereses del fondo en los próximos 4 años? 20.000 millones de dólares. O sea que el fondo nos estaría dando exactamente lo mismo que hay que pagarle al fondo en los próximos 4 años, entre capital e intereses. O sea que de alguna manera, obviamente, el capital es la deuda principal, los intereses son lo que esa deuda va rindiendo, pero al fondo le vamos a tener que devolver esta misma plata. Ahora, ¿qué pasa? El 75% se lo dan ahora a Caputo. ¿Vos querés que la plata llegue al destino? No se la des a Caputo. No se la des a Caputo, pues ya ha demostrado con el crédito de Macri que va a la bicicleta financiera, a la TIM. Ahí estaba la explicación de Axel Kicillof. Vamos a meternos en lo que fue después de la conferencia de Caputo. Hubo cadena nacional del presidente Javier Milei. Vamos a ir desglosando, para que se entienda lo que sucede a partir de hoy, algunas de las cosas que dijo. Primero, sobre el cepo. Hace unas horas, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hacía ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Bueno, el para siempre es extraño, no sabemos si Milei va a gobernar para siempre, no sabemos si esto volverá a suceder. Lo cierto, repito, es que si miramos la historia, Macri sacó el cepo y lo tuvo que poner de vuelta. La última vez que Caputo hizo esto, Macri sacó el cepo y lo tuvo que poner de vuelta. No hay mucho más para mirar. Y no dan las cuentas tampoco. No dan las cuentas, no va a alcanzar la plata. Pero bueno, ¿qué más dijo Milei el otro día? Porque Milei agradeció también, y esto está muy vinculado a lo que dice la letra chica que les voy a mostrar en un rato. Mirá. Agradecerles primero por haber tenido el coraje de cambiar el rumbo de su destino como argentinos y agradecerles aún más por haber atravesado las turbulencias que atravesamos durante este casi año y medio que llevamos como gobierno de la forma que lo hicieron. También quiero agradecerles a aquellos actores de la dirigencia política que sí entendieron el proceso de cambio que estábamos viviendo sin mezquindades ni condicionamientos. Por ejemplo, aquellos 87 héroes que defendieron el superávit fiscal, defendiendo los vetos que fuimos forzados a realizar para frenar la demagogia populista de algunos otros. ¿Se acuerdan cuáles son los 87 héroes? Son los tipos que sostuvieron el veto al aumento jubilatorio. ¿Qué dice? Ahora les voy a mostrar la letra chica del acuerdo, que va a haber una reforma jubilatoria. Así que esos 87 héroes fueron el prólogo del acuerdo con el FMI, que va a seguir con el ajuste a los jubilados que marchan todos los miércoles, jubilados que son cagados a palos casi todos los miércoles, y jubilados que explican el 30% de este falso superávit que esgrime el gobierno cada vez que le toca. Bueno, el presidente en su cadena nacional anunciando el acuerdo con el FMI les agradece a los tipos que le bajaron las jubilaciones a millones de argentinos. Sigo con lo que dijo el FMI. Vamos al tape 18, Fer, salteemos uno, donde Milei reconoce también el fracaso de su gobierno. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina que cumplirá un papel importante en hacer esto posible. Digo inédito porque es la primera vez en la historia que el Fondo aprueba un programa que no es para financiar la transición de una macroeconomía desordenada a una ordenada, sino para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos. Bueno, esta es la prueba de que el plan Milei fracasó. Si el plan económico hubiera rendido sus frutos, como decía Milei, sin emitir, sin imprimir billetes, como le llamaba, y reduciendo el déficit, todo iba mágicamente a funcionar y la inflación era siempre y en todo momento un fenómeno monetario, como explica que volvió a subir fuerte la inflación y que no tiene un solo dólar de reservas y que por eso tiene que recurrir al FMI.
No tiene explicación. Si diera entrevistas, alguien se lo podría preguntar. Nosotros encantados le volvemos a decir al gobierno, que sabemos que escucha muy atentamente esta radio y este canal de YouTube, que nos encantaría entrevistar al presidente Javier Milei y entrevistar al ministro de Economía, Luis Caputo, y hacerle estas preguntas. Y sobre todo mostrarle estos archivos. Porque la mejor forma, creo yo, de explicar qué es el FMI y qué va a hacer Milei con el FMI es escuchar a Milei. Mirá. Tensión técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dio nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés, claro, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo vieron como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central intervino con 19.950 millones de dólares. Bueno, lo que lleva el año, el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares. Baja, Lo que va del año. Me hago... Bueno, recién hablaron de Antesica y el ministro... Ese fue el Milei 2018. Le dieron plata a Caputo para patinarse una aventura electoral. ¿Qué está haciendo ahora? Darle plata a Caputo para patinársela en una aventura electoral. Otra vez. Otra vez. Y cuando interviene, vamos a volver a escuchar al Milei del pasado, que desmiente al Milei del presente, sobre por qué un país cae en el FMI y qué es el FMI. A ver. Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? El ajuste a quién se lo tira. Se lo tira el próximo gobierno. Exactamente como dice el Javier Milei del pasado. Ante todos los zafarranchos que hizo la política económica de Milei, viene el fondo a salvarlo, patea el ajuste para adelante. Igualmente van a hacer ajuste. Ahora les voy a mostrar, estoy haciendo todo este prólogo para mostrarles el documento del FMI. Patea para adelante. Hay un plazo de gracia de 4 años, o sea que esto va para el gobierno que esté en 2029. El año que viene, 2026, ya no hay plata para pagar. O sea que va a haber que hacer otro acuerdo el año que viene, lamentablemente. Si no es antes, el año que viene estaremos acá con el listado que trajo Candevoto. Este es el número 23, estaremos con el número 24. Y el propio Milei lo decía. Y eso es lamentablemente lo que estamos viviendo. Vuelvo a la cadena nacional de Javier Milei, porque también hoy van a escuchar mucha magia con las cuentas. Mucha magia con las cuentas. El viernes decíamos que el gobierno había dejado de decir que iba a tener 50.000 millones de dólares en las reservas. Bueno, Milei en cadena nacional lo volvió a decir. Mirá. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares, de los cuales 19.600 millones serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para el mes de mayo, las reservas brutas del Banco Central estarán en torno a los 50.000 millones de dólares. Pues no. En una cadena nacional no se puede preguntar, pero en una entrevista por ahí, hoy cuando esté con Alejandro Pautino, le puede preguntar. No da esa cuenta. Hoy están en 24 más 19.600, te da 43.600, o sea que ni siquiera llegás a 50.000. Pero además, las reservas hoy, las líquidas de verdad, están absolutamente destrozadas. Y además, eso es suponiendo que después no vas a usar un dólar, lo cual es mentira. Porque no solo vas a usar dólares para ir devolviéndole al FMI, sino que vas a usar dólares para intervenir. Por ende, va a volver a gotear. Esa analogía que hacía Manuel Álvarez Agis cuando hablábamos de que tiene una bañadera a la cual se le está yendo agua, se le está yendo agua, y vienen y le tirás un balde de agua. Bueno, efectivamente sube un poquito cuando tirás el balde de agua, pero si no tapas el agujero, vuelve a bajar. Nunca va a tener 50.000 millones de... Lo dice por cadena nacional. Lo dice por cadena nacional. Bueno, y también en cadena nacional dijo que el dólar no solo va a estar más cerca de 1.000 de la banda baja que de 1.400, sino que dijo que el dólar puede llegar a 650. Y si no me crees, escuchalo, este es el presidente de la Argentina.
Puesto en otros términos, en los próximos días vamos a un nivel de reservas brutas tal que se podría rescatar la base monetaria a un tipo de cambio de 650 pesos, mientras que si tomamos la definición de base monetaria amplia, se podría hacer a 911 pesos. Es más, si utilizamos el techo de la banda presentada por el ministro Caputo, no solo podría rescatarse toda la base monetaria amplia, sino que sobrarían cerca de 15.000 millones de dólares. Bueno, o sea que según el presidente, el dólar podría estar a 6.50 y estaría todo bien. 6.50. 6.50. Hoy va a andar entre 1.000 y 1.400, pero cuando le preguntás al mundo financiero te dice 1.250, 1.300, más o menos va a andar por ahí. O sea, al doble. Al doble. Y Milei te dice que podría estar en 6.50 por cadena nacional. Bueno, ¿esto pasó ya? Bueno, según el presidente no. A ver. Nunca jamás en los últimos 120 años tuvimos orden fiscal, orden monetario y orden cambiario a la vez. Nunca. Esta es la primera vez. Por eso no vengan a decir que ya la vieron, porque esta vez verdaderamente sí es diferente. Siempre faltó algo. Por eso cada vez que nos encaminamos a hacer las cosas bien, nos terminamos quedando cortos y así nos terminamos golpeando con la realidad. Lo peor es que nos ilusionamos tantas veces que muchos argentinos se resignaron a no volver a ilusionarse. Por eso hoy se termina. Hoy rompemos la rueda de la ilusión y el desencanto y comenzamos a caminar de una vez hacia adelante. Guarden los archivos si quieren, pero no va a pasar eso. Porque efectivamente ya la vimos, los actores son los mismos, los intereses son los mismos y el mecanismo es el mismo. No termina de otra forma. Lo único que acaban de hacer es endeudar más al país, generar más pobres y comprar 6 meses de bicicleta financiera para llegar a las elecciones. Cuando se fumen este nuevo crédito de vuelta, vamos a volver a estar en el mismo punto de partida. Ya vivimos esto. Es el blindaje de la Rúa, sumado a la deuda de Macri, sumado a la bicicleta financiera de Caputo con Macri y con Milei. Ya la vivimos, ya la conocemos y termina mal, lamentablemente. Lamentablemente. La cuestión es el contexto también. Hoy llega Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano a la Argentina, va a tener una reunión con Milei, viene con empresarios, también norteamericanos que quieren hacer negocios acá. Y lo menciono porque Scott Bessent es el que está negociando con todos los países qué hacer en medio de la guerra comercial declarada por Donald Trump hace 12 días, el 2 de abril. Guerra para la cual la Argentina no está preparada y en la cual la Argentina está yendo al revés que el resto del mundo. En vez de protegerse, se está abriendo. Bueno, Milei en la cadena nacional también habló justamente de esta guerra comercial y de cómo planea combatirla. No hay que subestimar esta ventaja con las que otros no cuentan, porque hoy estamos siendo testigos de una transición importante en cómo funciona la economía global. No solo en Argentina la historia se está reescribiendo, sino también en Estados Unidos y en el resto de los países del mundo. Hay placas tectónicas que se están desplazando rápidamente luego de décadas de quietud. El orden internacional, tal como lo conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, ha terminado y procesos de cambio como estos siempre conllevan intervalos de mucha volatilidad. En este sentido, en un mar de volatilidad, ya no somos una balsa de madera a la deriva, somos un verdadero acorazado. Es más, frente a la posibilidad de que el shock externo se agudice, responderemos con mayor ajuste fiscal reduciendo el gasto público. Concretamente, cuando estos shocks ocurren, se requiere que la economía mejore su cuenta corriente. A su vez, dado que nuestro compromiso de honrar nuestras deudas es inquebrantable, eso implica mejorar la balanza comercial. Esto es, tiene que bajar la absorción doméstica. O sea, va a combatir la guerra comercial con más ajuste. Tampoco va a funcionar, amiguitos. Vamos a otro tramo porque me parece importante, que Milei habló de la inflación también. El mismo día que la inflación le dio 3,7%, casi 6% en alimentos, una suba muy fuerte. Milei dijo que va a bajar la inflación, pero escuchen, estamos en 2025. Escuchen a quién le echó la culpa de la suba de la inflación. En el mediano plazo, dado los fundamentos del programa, la inflación no tiene ningún otro destino que colapsar, porque nunca más volverá a haber emisión de pesos sin respaldo. La inflación va a colapsar indefectiblemente, pese a los intentos de generar inestabilidad de quienes todavía quieren detener el cambio.
Digo todavía porque, como hemos visto durante las últimas semanas, dada la volatilidad y la incertidumbre generada por quienes esparcieron mentiras sin ningún tipo de tapujo, este mes hemos visto una interrupción en el proceso de desinflación. Lamentablemente, estos son los efectos de la aberración de la ley Guzmán, que nos obligó a ir al Congreso a pedir autorización para aprobar este acuerdo con el fondo, cuando eso no ocurre en ningún país del mundo. Atados por la reserva necesaria propia de estos acuerdos, tuvimos que ver cómo durante semanas los políticos y los economistas generaron pánico e incertidumbre en la población. Sin embargo, más allá de las victorias de corto plazo que puedan obtener, la inflación no tiene otro destino más que desaparecer, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, que se produce por un exceso en la oferta de dinero, ya sea porque aumenta la oferta, porque cae la demanda o ocurren las dos cosas a la vez. Posta que si alguien le hiciera una entrevista sería muy gracioso, porque ¿cómo le vas a echar la culpa a Guzmán de 2 meses seguidos ahora de suba de inflación, de aceleración de la inflación, y sobre todo la última, tremenda? ¿Y cómo vas a repetir, es siempre en todo lugar un fenómeno monetario y de echarle la culpa a Guzmán? ¿Qué tiene que ver? ¿Guzmán se puso a imprimir billetes ahora? ¿Está Guzmán ahí en la Casa de la Moneda que encima la cerraron imprimiendo, entonces es culpa de él? Que ni siquiera fue Guzmán, fue el Congreso que sancionó una ley que dice toda la deuda tiene que pasar por el Congreso. Es un montón. Bueno, una última del presidente, porque yo sé que tampoco lo quieren escuchar tanto, ya lo habrán escuchado, y si no les echo un buen resumen, pero siempre van a llegar inversiones. Van a llegar inversiones. Ponelo al presidente hablando de eso. Desde hace un año contamos con el RIGI, que ya nos volvía atractivo fiscalmente para inversiones de más de 200 millones de dólares, de las cuales ya aprobamos más de 12.000 millones de dólares. Ahora, sin control de capitales, ya no habrá ningún tipo de restricción cambiaria para ninguna inversión y todo este potencial podrá ser desatado. Y por si fuera poco, contamos con una voluntad férrea de convertirnos en el país más libre del mundo. Bueno, simplemente para que tengan la información de que esto que dice el presidente es falso, nosotros les decíamos que el RIGI era básicamente una entrega del país llave en mano, pero aún así, yo les conté, perdón la autorreferencia, pero que había hablado con gente vinculada al sector que decía, aún si funciona bien no sirve, porque no hay ritmo de ingreso de inversiones que tape la salida de dólares de los amigos de Caputo, no hay forma. Pero además de todo eso tampoco funcionó. Vamos a mostrar los datos del INDEC. Este es un gráfico con un montón de rayitas, pero vean las últimas, que son más bajitas que las anteriores. La última, el último dato, es el tercer trimestre de 2024. Si lo comparan con el tercer trimestre de 2023, pasamos de inversiones de casi 7.000 millones de dólares a 2.000 y pico. Una reducción del 60 y pico % de las inversiones extranjeras directas en la Argentina en la era del RIGI. No vinieron. No vinieron. ¿Por qué van a venir ahora? Qué sé yo. Habrá que preguntárselo a Milei el día que se lo pueda entrevistar. Ahora sí lo prometido, además que todo esto fue un prólogo para ir a la letra chica. Estuvimos ayer a la tarde trabajando con Candevoto, mandándonos, leyendo las 138 páginas en inglés que tiene el acuerdo y viendo qué dice. Porque la clave está ahí, en esa letra chica. Bueno, yo ahora les voy a mostrar, les recomiendo, si pueden, que se vengan a YouTube, porque este es el documento oficial. Que el resto o no lo leyó, o no te lo cuenta, o como quieran, pero esto está escrito y es lo que quiere el FMI, y es lo que el gobierno aceptó firmar con el FMI, y a los que no puedan venir porque estén en el auto o alguna otra cosa, se los voy a leer, ¿sí? Vamos a ir mostrando qué dice, ¿sí?, este documento completo con el FMI, y arranco por esto. Esta es la página 1. La página 1. ¿Qué dice? La política de transparencia del FMI permite borrar en los informes publicados de su staff información sensible para el mercado. No me digan que no es bonito. O sea, los tipos te publican un informe todo completo con los detalles y te ponen ahí un párrafo que dice, ojo que no pusimos todo. Y ojo que nosotros podemos borrar cositas que no convengan. Así arranca. Página 1. Ahora les voy a mostrar el resto. Pero para que vean que ni siquiera en estas 138 páginas en inglés está toda la posta, sino que hay una parte.
de lo que se acordó con el FMI. Vamos al siguiente fragmento. Este es el documento oficial y los que estén mirando van a ver marcado en amarillo porque marcamos ahí las palabras más fuertes. Este párrafo dice: basándose en el sólido historial de las autoridades, el acuerdo apoya la transición a una nueva fase de su plan económico de estabilización y crecimiento para afianzar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad interna y, esto es lo que marqué en amarillo, profundizar las reformas estructurales para crear una economía más abierta y orientada al mercado. Esto es lo que se viene. Reformas estructurales más profundas. ¿Cuáles son? Bueno, ahora se las voy a ir mostrando. Vamos al siguiente fragmento de lo que dice la letra chica. Esto es la letra chica del acuerdo. La letra chica del acuerdo. Y dice, reformas, acá dice, bien secuenciadas, reforma impositiva de la distribución del ingreso y del sistema de jubilatorio. Reforma impositiva de la distribución del ingreso, o sea, tu salario, y de los pension systems, que son las jubilaciones. Ya está, ¿eh? Ahí está. Chau. Reforma jubilatoria, impositiva y salarial. Sigo mostrando letra chica, porque acá, por ejemplo, dice, los esfuerzos se van a enfocar en cambiar la legislación laboral. Strengthening Product and Labor Market Flexibility. Se los leo como el orto, en inglés parezco caballo, pero flexibilización laboral se lee ahí. Flexibilización laboral. Letra chica del acuerdo con el FMI. ¿Qué más dice el FMI? Dice que tienen una Initial Large Step Devaluation. ¿Qué significa esto? Que como bien escribió Diego Genud en su columna también muy recomendable ayer, esta es la segunda devaluación del gobierno de Milei. La primera la hizo apenas asumió, que es esa que dice, la inicial, y a partir de hoy tenemos otra gran devaluación que ya se pasó a precios. Vuelvo a repetir porque ahora se sumó mucha gente. Que el dólar no se vaya hoy a 1.400 pesos no significa que la devaluación no sea del 30%, porque las empresas ya pasaron los productos al dólar a 1.400. El aceite aumentó hoy un 13%, arriba del 10% que había aumentado la semana pasada. Eso es un acumulado de cerca del 25%. Entonces las empresas ya pasaron sus productos a 1.400. No importa el negocio que haga hoy el gobierno dentro de esa banda de 1.000 a 1.400. Pero dice además esto, la inflación todavía es alta, y hay muchos problemas todavía estructurales en la economía argentina. Esto dice el informe, la letra chica del FMI. ¿Qué más dice? Pues ya les mostré, digo, vayan haciendo la cuenta, ¿eh? Reforma laboral, flexibilización, reforma salarial, reforma del sistema jubilatorio, etc. Acá dice racionalizar los subsidios de energía. Esto, amigos y amigas, es la tarifa que vas a pagar vos. Ahí está ese punto, 43. Aumento de tarifas, dice ahí, como les marqué, en amarillo. ¿Qué más dice? Estamos mostrando la letra chica del acuerdo. Voy a aclarar algo, esta documentación es pública. No es que viajamos a las oficinas del FMI y nos metimos con un pasamontañas en el despacho de Cristalina Georgieva y nos robamos esto. Esta información es pública. Si no la ven publicada en otros lados, o si no la cuentan en otro lado, es una decisión de los que están trabajando en otros medios. Bueno, ¿qué dice esto? Racionalización y la eventual privatización de las empresas públicas. Cada vez que lean SOES en un informe del SMI es State Owned Enterprises, o sea, las empresas públicas. Ahí tenés, privatización. Ahora les voy a mostrar cuándo quieren acelerar eso. Sigamos mostrando la letra chica del acuerdo con el FMI. Acá dice que quieren volver. ¿Vieron que Milei habla mucho de reducir el gasto público? Bueno, el programa se basará en el objetivo más amplio de las autoridades de mantener el gasto bajo control, y escuchen esto, con el fin de llevar el gasto público como porcentaje del PBI a niveles anteriores a 2005. 20 años para atrás quieren ir.
anteriores al 2005. ¿Se acuerdan qué pasó después del 2005? La Argentina creció y le pagó al FMI, se sacó al FMI de encima y pudo empezar a decidir cómo llevaba adelante sus políticas económicas. El acuerdo, la letra chica, les estoy mostrando, les marco en amarillo, dice que quieren volver esto a antes del 2005. En fin, ¿qué más tiene el acuerdo? A medida que avanzaba me encontré, la verdad que no sabía que estaba, con una carta que le mandan Caputo y Bausili a Kristalina Georgieva. Le mandan una carta donde le dicen, che, hicimos un montón de esfuerzo y estamos de acuerdo con todo esto que acordábamos, gracias por prestarnos la plata. Pero marqué un párrafo que me parece interesante, porque dice, no solo estamos de acuerdo a hacer todo esto que nos piden, y ahora les voy a mostrar más, sino que dice, estamos dispuestos a adoptar cualquier medida adicional que pueda resultar apropiada para este fin y consultaremos con el personal del FMI sobre la adopción de estas medidas de conformidad con las políticas del fondo, absteniéndose al mismo tiempo de aplicar políticas incompatibles con los objetivos y compromisos del programa aquí contenidos. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, les ponen, miren la firma, ahí están las firmas, a los que estén viendo en YouTube, Luis Caputo y Santiago Bausili. O sea que a todo lo que les estoy contando, y que hay más, ahora les muestro más letra chica, en el medio hay una carta de Caputo y de Bausili que le dicen, estamos dispuestos a hacer cualquier otra cosa. Es la letra chica del acuerdo. ¿Qué más? Porque además hay un cronograma. Esto que les estoy mostrando ahora es el cronograma de las reformas que quieren hacer, las cosas que quieren hacer, y si ven a la derecha, los que no estén viendo les cuento, es un cronograma de cosas que vas a hacer, ¿viste? Como vos te haces tildes. Bueno, lista de cosas, ¿cuándo la querés tener terminada? Bueno, publicar las empresas públicas que vamos a privatizar y apurar los procesos de privatización. ¿Cuándo? Noviembre del 2025. Noviembre del 2025. O sea, después de las elecciones quieren privatizar todo. Todas las leyes, ahí, todo lo que está, ahí dice ley 27.742, esa es la ley bases. O sea, las empresas que están en la ley bases, para noviembre de 2025, quieren acelerar la privatización. Y también para noviembre de 2025, dice ahí, que también se los marqué en amarillo, desregular todo el mercado eléctrico. Otra vez, ahí se van a ir tus tarifas, lo lamento, pero está escrito así en la letra chica del acuerdo con el FMI. ¿Qué más hay? Porque posta que había que leerlo en detalle, seguramente algunas cosas se nos pasaron, pero creo que con estos detalles es bastante completo. Este no es un detalle menor. Acá te dice qué va a pasar con la guita en la Argentina, en qué va a gastar el Estado. Y marcamos dos cosas en amarillo. Por un lado, asistencia social y por el otro lado, los subsidios. Los subsidios, dice ahí, que van a pasar de 8 billones, en 2025 a 2 en 2030. Esto significa que te va a aumentar la luz a vos. Pero la de arriba es peor, que dice asistencia social. Pasa de 25 a 48 en 2030. Lo que están reconociendo acá es que se van a tener que gastar la guita en aumentar la asignación por hijo, la tarjeta alimentaria, etcétera, porque van a generar más pobres. Esta tabla lo que te muestra es que son conscientes de que el plan va a ser una fábrica de pobres y que para tener contenidos a esos pobres van a tener que gastar más en asistencia social. Porque el FMI, si ustedes leen o nos escuchan a nosotros, siempre dicen, bueno, en los recortes, pero teniendo en cuenta la población que esté más o menos bien. ¿Qué es eso? Es, hagamos el negocio, llenémonos de guita, garanticemos la bicicleta, fundamos al país, pero que los pobres no se rebelen. Entonces gastemos en asistencia social. No que haya laburo, no que haya industria, no que haya fábricas, no en salud, no en educación, en nada de eso. Pero sí que no se te rebelen. Ahí está, letra chica, cómo quieren que aumente ese gasto. Y muestro un último que dice que la capacidad de repago de la Argentina todavía es muy riesgosa. Todavía es muy riesgosa. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta queda escrito
lo que les decimos nosotros y lo que dicen un montón de economistas. Ya la deuda con el FMI era impagable, la que tomó Macri, y esta es más impagable. Y ellos lo saben. Está escrito ahí. Argentina's capacity to repay its obligations to the fund remains subject to exceptionally high credit risk. La capacidad argentina de repagar sus obligaciones con el fondo se mantiene sujeta a un riesgo crediticio alto y excepcional. ¿Por qué carajo nos prestan de vuelta? Bueno, porque obviamente el negocio no es que se lo devolvamos, sino que el negocio es, por un lado, que el Estado argentino tenga plata para darle a las empresas norteamericanas que se quieren llevar sus dividendos del país, y por el otro lado, tener un país sometido, un país importante, un país con muchas riquezas, un país con hidrocarburos, con petróleo, con cobre, con litio, con campo, con agua, con pesca, con geopolíticamente relevante, y tenerlo sometido por el Fondo Monetario Internacional para que no pueda salir adelante. Entonces los tipos se cubren y dicen, sí, la Argentina tiene riesgo, pero bueno, no, le prestamos igual. Bueno, este es un poco el resumen que pasó en limpio. ¿Qué dice el FMI? Reforma laboral, cambio en la distribución del ingreso, reforma jubilatoria, privatizaciones aceleradas, aumento de las tarifas, aumento de la asistencia social porque saben que se viene una crisis y que además saben que no les podemos pagar. Esa es la letra chica del acuerdo. Debe haber más cosas, pero nos pareció importante resaltar esto. Y es importante porque esto es público, está ahí, lo vemos todos y no te lo cuentan. Poneme el tape 32. Ayer vi un tuit me resultó gracioso de Navarro porque tuiteó, ahora en un rato Majul te dice lo que Milei quiere que te diga. Porque lamentablemente es así, ha transformado a la televisión en un espacio de comunicación institucional del gobierno en lugar de un lugar donde se puede hacer periodismo. Periodismo es esto, laburar. Está bien, tuvimos que dedicarle varias horas del domingo a sentar el culo y leer un documento de 138 páginas en inglés, pero bueno, para eso estamos. Bueno, Majul no sé si lo leyó, pero sí habló con Milei. ¿Qué dijo? Javier Milei dice que esta vez será distinto. La verdad, cuando yo hablé parecía muy tranquilo y muy confiado. Esa es la percepción que tuve. ¿Distinto a qué? Distinto a la lógica de los últimos 90 años. Desde 1935 hasta 2025, incluida la convertibilidad. Voy a ver si me hago entender. Cualquier cosa me va a ayudar Expert, que es economista. 90 años en los que imperó en la Argentina la idea de que la suba del dólar, del tipo de cambio, siempre terminaba impactando inmediatamente y proporcionalmente en la inflación. ¿Qué dice Milei? Sostiene Milei que el nuevo esquema de flotación cambiaria no va a implicar una devaluación, que aun cuando el dólar se acerque a los 1.400 pesos, arriba en la banda, esa suba no se va a trasladar de manera automática a los demás precios. Bueno, ya se trasladó, Luis. Yo no sé si Majul va al supermercado, pero lamentablemente ya se trasladó y, como les decía antes, ya aumentan los precios al 1.400. Después, si bajan, no los van a bajar. ¿Ustedes vieron alguna vez algún precio bajar? No, es como la nafta, ¿se acuerdan que les decían? No, cuando el precio internacional del petróleo sube, la nafta sube. Bueno, okay, cuando el precio internacional de la nafta baja, ¿la nafta bajó estos días? No bajó. Pero bueno, esto es lo que se viene. Devaluación, ajuste y bicicleta financiera hasta las elecciones.